Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, estimados alumnos. Pues ya conseguimos aquí diadema precisamente para el audio y para pues precisamente tratar de facilitar un poquito más el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ok, vamos a continuar con nuestro programa de estudios, con nuestra planeación y ahora vamos a ver precisamente la retención precisamente de impuestos sobre la renta, pero precisamente para el cálculo del mismo impuesto a ICR sobre horas extras. Recuerden que las horas extras es una de las percepciones que en un momento determinado un trabajador pudiera tener, ¿sale? Como un ingreso de su nómina. Sin embargo, a ese ingreso también le afecta o es grabado sobre el impuesto sobre la renta o por el impuesto sobre la renta, ¿sí? Que ya comentamos que es un impuesto directo, ¿ok? Entonces, ahora lo que tenemos que saber es cómo se calcula precisamente el impuesto sobre la renta de ese concepto, las horas extras. ¿Ok? Para que así se esté en condiciones de, primero, calcular, segundo, retener o descontar en la nómina del trabajador y posteriormente enterar o pagar a la federación, o sea, al gobierno. Y lógicamente, ¿quién es el departamento encargado de hacer todo esto? Pues precisamente el departamento de RH. Ok, para eso nosotros, bueno, ustedes, nosotros, eh, ya saben, porque lo vimos en el primer parcial, que es una hora extra. ¿Sale? Vamos a verlo a grosso modo para recordar pues conocimientos previos y en base a eso lo podamos interpretar, porque la ley del impuesto sobre la renta hace mucho referencia a la ley federal de trabajo precisamente cuando se trata para el cálculo o excepción de las horas extras. ¿Ok? ¿Qué es una hora extra? Bueno, una hora extra es aquel tiempo que el trabajador labora fuera de su jornada de trabajo. Y la jornada de trabajo estamos hablando que es de 8 horas. Cuando el trabajador o el patrón tiene la necesidad de que el trabajador se quede a laborar más tiempo de esas 8 horas, por ejemplo 9, 10 o 11, pues a eso se le considera tiempo extraordinario o horas extras, ¿ok? La ley federal de trabajo dice que este tiempo extraordinario no puede ser mayor de 3 horas diarias ni por más de 3 veces a la semana. De ahí que multiplicando 3 por 3 sería 9 horas extras a la semana. Y si un mes trae 4 semanas, pues tenemos que multiplicar 9 por 4, 36 horas extras son las que la Ley Federal del Trabajo permite hacer uso al patrón precisamente del tiempo del trabajador. Y si lógicamente si el trabajador acepta, quiere o puede, ¿sale? Pero no precisamente es así. A veces se prolongan precisamente esas 9 horas a la semana. Y a veces no son 9, a veces son 10, a veces son 20, no sé, 15, no sé. ¿Sale? ¿Por qué? Porque a veces el patrón dice, no, pues tú nada más quédate 2 horas. Y vas a hacer esto y esto te lo terminas en 2 horas. En 2 horas más en el día. Y resulta que no. Que el trabajador lleva más de 3 horas y no termina. Entonces rebasa ese límite que la ley le está poniendo al trabajador. Y entonces ya no se le llaman horas extras dobles, se le llaman horas extras triples. ¿Por qué? Porque el patrón le debe de pagar un 300% más. En la Ley Federal de Trabajo habla que cuando están dentro de esas 9 horas a la semana del tiempo extraordinario, le hablan de un 100% más, pero más los 100% de la jornada normal serían un 200%. Por eso les dicen, mientras estén dentro de esas 9 horas, estamos hablando de un 200% más o de horas extras dobles. Cuando hablamos de horas extras triples, es cuando rebasan precisamente más de 9 horas. Y lógicamente la ley federal de trabajo dice que el patrón le debe de pagar un 200% más.
más el 100% de la hora normal sería un 300% y también se les llama horas extras dobles. Ok, entonces aquí ya empezamos a notar la diferencia cuando el trabajador trabaja horas extras dentro del límite que lo permite la Ley Federal de Trabajo, que quiere decir que no más de 3 horas diarias durante no más de 3 veces al día. ¿Sale? Famoso 3 por 3, 9 horas a la semana. Pero no siempre es así y a veces se tiene que elaborar más de 3 horas diarias o más de 3 veces a la semana. Ahí ya tenemos dos supuestos. Ok, ahora el otro supuesto. Bueno, hay trabajadores que ganan el salario mínimo, recuerden. Y hay trabajadores que ganan más del salario mínimo. En teoría, nadie puede estar trabajando con un importe menor al salario mínimo. ¿Ok? Entonces, ya prácticamente recordamos algunos precisamente conocimientos previos precisamente para entender lo que dice la ley del impuesto sobre la renta en su artículo 93, el cual está contenido precisamente dentro del título 4 de las personas físicas. Y un trabajador precisamente es una persona física. Entonces, el artículo 93 a la letra dice: no se pagará el impuesto sobre la renta por la obtención de los siguientes ingresos. Dos puntos, dice: las prestaciones distintas del salario que reciban los trabajadores del salario mínimo general para una o varias áreas geográficas. Bueno, eso de las áreas geográficas ya prácticamente es letra muerta y solamente hoy en día existe una área geográfica. Ok, dice punto, calculada sobre la base de dicho salario cuando no excedan de los mínimos señalados por la legislación laboral. Pues ahí está poniendo el tope. Hablando de horas extras, los mínimos precisamente son precisamente las 9 horas. Dice, así como las remuneraciones por concepto de tiempo extraordinario o de prestaciones de servicios, del tiempo extraordinario o de prestaciones de servicios que se refiere en los días de descanso sin disfrutar en otros en sustitución hasta el límite establecido por la legislación laboral que perciban dichos trabajadores. Entonces, por una parte está hablando de prestaciones mínimas y en últimas palabras dice hasta el límite establecido en la legislación laboral que perciban dichos trabajadores. Y la limitante para horas extras según la legislación laboral es no más de 3 horas diarias durante no más de 3 veces a la semana, las famosas 9 horas. Y hasta ahí dice un punto, lo que cual le está dando una atención especial a los trabajadores, pero que estén ganando el salario mínimo. ¿Ok? O sea, este primer párrafo, podemos decirlo así, o esta primera parte de esta fracción, precisamente se lo está dedicando a aquellos trabajadores que perciban el salario mínimo general. Después de esto viene un punto y ahora se está refiriendo, dice, de los demás trabajadores, o sea, aquellos trabajadores que ganan más del salario mínimo. Y dice así: tratándose de los demás trabajadores, ahí está, o sea, está hablando de los demás trabajadores que no están ganando el mínimo, sino que están ganando más, dice, el 50% de las remuneraciones por concepto de tiempo extraordinario o de las prestaciones de servicios que realice en los días de descanso sin disfrutar otros en sustitución. Una vez más, ahora está hablando precisamente prácticamente de lo mismo, pero de aquellos trabajadores que ganan más del mínimo y que dice que el 50% de todas esas prestaciones va a estar grabada y el otro 50% va a estar exenta. Pero aparte, hay otra limitación, dice que no exceda el límite previsto en la legislación laboral y sin que esta exención exceda del equivalente de 5 veces el salario mínimo general del área geográfica del trabajador. Recuerden que hoy en día ya existe el famoso UMA, ¿sale?
La UMA, ¿qué significa? Unidad de medida actualizada. Por lo tanto, parafraseando o cambiando el salario mínimo por la UMA, perdón, diría sin que esta exención, dice, exceda del equivalente de 5 UMAs, ¿sale? De 5 UMAs del trabajador por cada semana de servicios, ¿ok? Pues ahí cambiamos la palabra salario mínimo por UMAs. ¿En cuánto está el UMA? El UMA a este año, al 2000, ¿cómo se llama? Al 2020, ¿de cuánto está? No sé si recuerdan ustedes. Si recuerdan ustedes, ahorita vamos a buscarlo rápidamente. UMA 2020, estamos hablando precisamente, si mal no recuerdo, de 88.66. A ver, aquí está, ok. Ah, no, estamos hablando de 86.88, yo lo dije al revés. Ok, no, la UMA hoy en día estamos hablando que es de 86.88. Entonces, lo que tenemos que hacer para precisamente hacer esa excepción es también calcular el importe de 86.88 por 5. Y si excede precisamente de ese 50%, si excede del importe de multiplicar 86.88 por 5, entonces la parte excedente o la diferencia, entonces se le calculará el impuesto sobre la renta, ¿ok?